¿Alguna vez ha tenido la sensación de que el mundo que le rodea podría no ser exactamente lo que parece? ¿Que todo, tus elecciones, tus recuerdos, incluso quién eres, puede ser mucho más frágil y cuestionable de lo que crees? Esta inquietante idea es la base de algunas de las teorías más provocadoras de la filosofía, aquellas que nos hacen cuestionar no solo la realidad, sino también la cordura de intentar comprenderla. Al fin y al cabo, la filosofía tiene un poder único. Nos hace sentir genios iluminados cuando vislumbramos una idea nueva y al mismo tiempo nos sumerge en un abismo de dudas donde todo parece escapársenos de las manos. Hoy vamos a explorar 5 teorías filosóficas que literalmente pueden hacerte perder la cabeza. Son conceptos que desafían las certezas más básicas sobre la realidad y que si lo piensas demasiado pueden cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Tómate un momento para respirar. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Estás seguro de que el lugar en el que estás, la gente que te rodea o incluso tu propia existencia son reales? No estés tan seguro. Prepárate para un viaje al borde de la razón, donde cada teoría te llevará un paso más adentro en este laberinto de posibilidades. Y al final, lo único que quizás se lleve de este viaje es una pregunta. ¿Sabemos realmente algo? Imagine que un día se despierta con una idea que no puede quitarse de la cabeza. ¿Y si todo lo que me rodea es una ilusión? Esta desconcertante sensación tiene un nombre, y es solipsismo. El solipsismo es una de las teorías filosóficas más antiguas e inquietantes, nacida de la pregunta, ¿qué puedo decir con absoluta certeza? La respuesta para muchos filósofos fue que solo podemos estar seguros de una cosa, nuestra propia existencia como seres conscientes. Después de todo, el hecho de pensar, sentir y estar aquí ahora mismo es innegable. Pero más allá de eso, todo lo demás, el mundo, la gente, incluso el tiempo, podría ser una creación de tu mente. ¿Te parece exagerado? Piensa en esto. Nuestros sentidos, los encargados de interpretar el mundo, son limitados y a veces engañosos. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan real que te has despertado confuso, creyendo que había ocurrido de verdad? Durante unos instantes, el sueño fue el único mundo que existía para ti. Ahora piense que lo que llamamos realidad puede ser solo una versión más elaborada de ese sueño, algo que nuestra mente ha creado para consolarnos, o tal vez engañarnos. Esta teoría no es solo obra de los filósofos modernos. René Descartes, uno de los pensadores más influyentes de la historia, comenzó su andadura filosófica con una duda radical. Se preguntó, ¿y si un genio maligno estuviera manipulando mi percepción del mundo, haciéndome creer que todo esto es real, cuando en realidad no lo es? De esta duda nació su famosa conclusión. Pienso, luego existo. Pero incluso Descartes, que creía en el yo, fue incapaz de demostrar que el resto del mundo era algo más que una construcción mental. Lo que hace que el solipsismo sea tan desconcertante es que te sitúa en el centro del universo, pero a un precio. De ser cierto, significaría que estás completamente solo. Tus amigos, tu familia, incluso el ruido del tráfico, serían creaciones de tu mente, proyecciones hechas para llenar el vacío de estar aislado en un universo solitario. Ahora, párate un momento a pensar, ¿cómo sabrías si esto es cierto? Quizá nunca te hayas cuestionado si el mundo que te rodea es real porque parece coherente, tangible. Pero, ¿cómo puedes demostrar que todo lo que ves, oyes o tocas no es solo una interpretación generada por tu propia mente? Y aquí está el golpe más profundo a esta teoría. Si el solipsismo es real, el mundo que te rodea no solo deja de existir como pensabas, sino que se convierte en un espejo. Todo, desde los paisajes que admiras hasta las personas que amas, puede ser una manifestación de lo que eres, de lo que sientes, de lo que deseas o temes. Lo cierto es que el solipsismo, aunque casi imposible de demostrar, es igualmente imposible de refutar. Nos hace mirar la vida bajo una nueva luz. Si nada es cierto aparte de mí, ¿qué significa realmente existir? Antes de perdernos demasiado en estas preguntas, surge otra duda aún más radical. ¿Y si ni siquiera eres real? Esto nos lleva al siguiente nivel de provocación filosófica, la teoría del cerebro en un frasco, según la cual incluso tu propia conciencia podría ser una ilusión. Si no podemos confiar en el mundo que nos rodea, ¿podemos al menos confiar en lo que llamamos nuestra propia mente?
¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del vídeo. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Imagina que te despiertas un día, pero todo parece artificial. El mundo está ahí, tu casa, tu trabajo, la gente a la que quieres. Pero algo va mal. Sientes que hay una mano invisible controlándolo todo. Esta es la esencia de la teoría del cerebro en una cuba, una provocación filosófica que nos invita a imaginar el siguiente escenario. ¿Y si no fueras más que un cerebro flotando en un laboratorio, conectado a una máquina que simula todas tus experiencias? Todo lo que veas, oigas, sientas o recuerdes sería una ilusión creada por impulsos eléctricos. Esta idea, popularizada por la filósofa Hilary Putnam, es como una versión tecnológica del solipsismo. En el solipsismo, la duda es interna. ¿Es todo lo que me rodea una construcción de mi mente? En Brain in a Vat, el peligro está en el exterior. Aquí, usted no es el arquitecto de la ilusión, sino un prisionero de ella. Piense en el mito de la caverna de Platón, donde la gente solo veía sombras en la pared, creyendo que eran la realidad. O los dilemas de películas como Matrix. ¿Elegiríamos salir de la simulación para enfrentarnos a la cruda verdad? ¿O preferiríamos permanecer en la cómoda ilusión? Lo más inquietante de esta teoría no es solo la idea de que el mundo que te rodea pueda ser falso, sino lo que dice de ti. Si todo está manipulado, incluidos tus recuerdos, elecciones y deseos, ¿dónde queda tu libertad? Es más, si la simulación es perfecta, ¿qué significa realidad? Si crees que estás viviendo algo, ¿ya no es real para ti? Esta duda puede parecer paralizante, pero también es reveladora. El cerebro en un frasco nos obliga a enfrentarnos a lo que realmente importa. ¿El valor de la vida reside en la autenticidad absoluta o en la forma en que la experimentamos? Si todo fuera una ilusión, pero aún así pudiéramos sentir alegría, tristeza, amor, ¿no daría eso sentido a nuestra experiencia? Y aquí viene una reflexión crucial. Aunque fueras un cerebro flotando en una máquina, reaccionando a estímulos artificiales, seguirías siendo tú. Porque la realidad puede ser cuestionable, pero tu forma de experimentarla es única. Así que esta teoría nos deja una invitación. Cuestionarnos no solo qué es real, sino cómo elegimos dar sentido a nuestra experiencia, incluso en medio de la incertidumbre. Esta duda nos lleva a la siguiente pregunta. Si ni siquiera la realidad externa es fiable, ¿es al menos sólida nuestra identidad? ¿O también nos reconstruimos constantemente? Esto es lo que la nave de Teseo nos desafía a descubrir. Imagina una majestuosa nave, construida en la antigua Grecia, conocida como la nave de Teseo. Durante años surcó los mares, desafió tormentas, transportó héroes y fue testigo de cómo se desarrollaba la historia. Pero como cualquier objeto, sus piezas empezaron a desgastarse. Primero se sustituyó un tablón del casco, luego otra y otra, hasta que con el paso de las décadas no quedó ninguna pieza original. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo el mismo barco que zarpó? ¿O, en algún momento, dejó de ser la nave de Teseo? Este dilema, que parece una simple curiosidad, toca en realidad el corazón de una de las grandes cuestiones filosóficas: la identidad. Si todas las piezas del barco han cambiado, ¿qué hace que sea lo que es? ¿Su forma? ¿Su función? ¿O algo más sutil, casi intangible? Ahora detente y mírate a ti mismo. Tú, como la nave de Teseo, también estás en constante cambio. Cada célula de tu cuerpo se renueva a lo largo de los años. Los estudios demuestran que cada 7 años se sustituyen casi todas las células de nuestro cuerpo. El cerebro que usas ahora para pensar es biológicamente casi un extraño al que tenías cuando eras niño. Pero no solo cambia el cuerpo, la mente también es fluida. Tus recuerdos, que parecen tan sólidos, se reconstruyen cada vez que accedes a ellos. Las emociones, los contextos e incluso la información nueva pueden alterarlos. La psicología moderna afirma que nuestra identidad no es algo fijo, sino una narrativa que construimos continuamente. Pensemos en una relación larga, una amistad de décadas o un matrimonio. Ambos han cambiado. Sus gustos, valores y experiencias se han transformado con el tiempo. Si lo que os unía al principio ya no existe, ¿qué mantiene viva la relación? Carl Jung creía que la psique humana es como este barco, siempre reconstruyéndose.
Consideraba que este flujo era esencial para nuestro viaje. Para Jung, el yo no es algo fijo, sino un proceso de evolución continua. Su teoría de la individuación, que habla del camino para llegar a ser nuestra versión más completa, se basa en esta idea de transformación constante. Pero para algunas personas, este concepto puede resultar desalentador. Después de todo, si siempre estamos cambiando, ¿quiénes somos realmente? Quizá la respuesta esté en aceptar que la identidad no es un punto fijo, sino una danza entre lo que ha sido y lo que está por venir. Piensa en la nave de Teseo no como un objeto estático, sino como un símbolo del potencial humano para transformarse, adaptarse y seguir siendo, aunque cambien todas las piezas. Y si observas tu vida, verás que no se trata de una metáfora lejana. Piensa en ti cuando eras niño. ¿Qué sueños tenías? ¿Qué miedos cargabas? Ahora mírate hoy. Hay partes de ese niño que aún viven en ti, pero muchas otras han cambiado. Y sin embargo, sigues siendo tú. Lo que esta teoría nos enseña no es solo sobre el cambio, sino sobre la continuidad. La idea de que, aunque se sustituyan las partes, hay algo en la esencia, una función, un recuerdo, una historia, que nos conecta con lo que fuimos. Pero he aquí la provocación. ¿Y si esa esencia también es cambiante? Esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Nos convertimos en tantas versiones diferentes de nosotros mismos a lo largo de la vida que en algún momento dejamos de ser quienes éramos? Estas preguntas nos desafían a pensar en lo que significa ser y nos preparan para la siguiente teoría, el realismo estructural. Después de todo, si incluso nuestra identidad parece escapar a una definición sólida, ¿qué podemos decir del mundo que nos rodea? ¿Estamos realmente conectados con lo que es real o solo interpretamos lo que podemos percibir? ¿Se ha parado a pensar alguna vez que todo lo que llamamos realidad podría no ser más que un conjunto de interpretaciones? No una descripción de lo que es el mundo, sino de cómo nos aparece. Esta es la esencia del realismo estructural, una teoría que nos reta a aceptar que nunca conocemos las cosas en sí, sino solo las relaciones y los patrones que podemos observar. Pensemos en cómo veíamos los átomos hace más de un siglo. Los veíamos como pequeñas bolas sólidas, las unidades fundamentales de la materia. Pero a medida que la ciencia ha avanzado, esta idea ha sido sustituida por algo mucho más complejo. Descubrimos que los átomos tienen un núcleo rodeado de partículas que se mueven siguiendo patrones impredecibles. Más tarde, aprendimos que estas partículas ni siquiera son objetos en el sentido tradicional, sino ondas o campos según cómo las midamos. Lo que creíamos sólido estaba en realidad vacío, y nuestra percepción era una simplificación conveniente. Esta idea de que solo podemos acceder a la envoltura de la realidad se repite en toda la ciencia. No conocemos las cosas como son, solo los efectos y las interacciones que podemos medir. Pero, ¿y si nunca podemos ir más allá de estas apariencias? ¿Nuestra percepción nos da la verdad o solo lo que somos capaces de interpretar? Aquí cobra relevancia el mito de la caverna de Platón. Imaginemos personas encadenadas desde su nacimiento en una caverna, donde lo único que conocen son sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras son la única realidad. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera liberado, saliera de la caverna y viera el mundo como realmente es? La luz del sol revelaría algo completamente nuevo, pero también difícil de aceptar. Platón sugiere que somos como estas personas. Vivimos en una cueva de percepciones limitadas, confundiendo las sombras con la realidad. Las investigaciones realizadas por el neurocientífico Donald Hoffman refuerzan este punto. Según él, nuestra percepción no está optimizada para mostrar la realidad objetiva, sino para ayudarnos a sobrevivir. Al igual que un icono de papelera en un ordenador no representa los circuitos y comandos que realmente eliminan archivos, nuestros sentidos son atajos. Nos dan lo suficiente para interactuar con el mundo, pero no nos muestran la esencia de lo que nos rodea. Ahora lleva eso a algo más cercano a nosotros. Piensa en el plano de una ciudad. Muestra calles, edificios, puntos de interés. ¿Pero qué no muestra? La textura de las aceras, el olor de las panaderías, el sonido del tráfico. El mapa no es la ciudad. Es una simplificación, una estructura creada para facilitar la comprensión. Pero al confiar en el mapa, olvidamos todo lo que deja fuera. El realismo estructural nos obliga a enfrentarnos a esta laguna. ¿Hasta dónde pueden llevarnos nuestras herramientas, ya sean mapas, ciencia o el propio lenguaje?
¿Y qué perdemos simplificando el mundo? Esta idea se explora en la película La Llegada, en la que la lingüista Louise Banks intenta descifrar el lenguaje de unos alienígenas que no perciben el tiempo como nosotros. Para ellos, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Al principio, la misión parece imposible porque Louise y su equipo están atrapados en la forma humana de interpretar el mundo, lineal y secuencial. Pero a medida que aprende el lenguaje alienígena, ocurre algo fascinante. Louise empieza a percibir la realidad de otra manera. Lo que parecía una barrera infranqueable, nuestra limitada estructura mental, resulta ser el mayor reto para comprender el universo. Este ejemplo es poderoso, porque ilustra lo que nos enseña el realismo estructural. Nuestra percepción del mundo no solo es limitada, sino que está moldeada por nuestras propias herramientas de interpretación. ¿Las leyes que descubrimos son realmente la verdad? ¿O no son más que un reflejo de cómo vemos el mundo? Igual que el mapa, no es más que una versión simplificada de la ciudad. Esta cuestión no es solo filosófica, sino profundamente práctica. ¿Cómo interactuamos entre nosotros? ¿Qué entendemos de las personas que nos rodean? ¿Las percibimos con veracidad o siempre interpretamos sus acciones y palabras a través de filtros que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos? El realismo estructural y el mito de la caverna nos obligan a preguntarnos: si incluso nuestras mejores herramientas solo nos dan sombras, ¿qué es la luz? ¿Existe un camino más allá de lo que podemos medir y percibir? ¿O estamos atrapados en un ciclo interminable de interpretaciones? ¿Y si incluso esas sombras y reflejos son ilusorios? ¿Y si la propia base que utilizamos para comprender la realidad está manipulada o es falsa? Esta pregunta nos lleva al siguiente reto: la máquina de experiencias, donde la elección entre autenticidad e ilusión define quiénes somos. Imagina que te enfrentas a una elección: vivir una vida perfecta, llena de alegría, éxito y sin ningún sufrimiento, pero todo dentro de una simulación. Cada sensación, recuerdo y realización serían indistinguibles de la realidad. Dentro de esta máquina, nunca sabrías que estás en un mundo falso. ¿Entrarías? Este es el dilema que plantea la máquina de experiencias, una idea propuesta por el filósofo Robert Nozick. Creó este experimento mental para cuestionar uno de los pilares de la filosofía utilitarista: la búsqueda de la felicidad como fin último en la vida. Nozick nos pregunta: si todo lo que valoramos en la vida pudiera sintetizarse artificialmente, ¿sería suficiente? Piénsalo un momento. Si lo único que importa es sentirse bien, la máquina de experiencias parece la solución perfecta. Puede simular el amor más profundo, el mayor logro, incluso el significado más elevado. Pero la mayoría de la gente duda en entrar. ¿Por qué? Nozick argumenta que esta vacilación revela algo esencial sobre nosotros. Valoramos algo más que el placer. Queremos autenticidad. Queremos que nuestras experiencias tengan peso, que nuestras elecciones importen. En otras palabras, no solo queremos vivir momentos felices, queremos que esos momentos sean reales. Esta teoría nos hace reflexionar sobre cómo vivimos en el mundo moderno. ¿Estamos ya, en cierto modo, dentro de máquinas de experiencias? Pensemos en las redes sociales, donde la gente crea versiones perfectas de sí mismos, cuidadosamente editadas y filtradas para parecer más felices o más exitosos. Cada me gusta o comentario alimenta un ciclo de validación que a menudo no refleja la realidad. ¿Nos estamos desconectando de lo auténtico a cambio de una felicidad superficial? Y aún hay más. La máquina de experiencias también nos reta a cuestionar nuestras prioridades. ¿Perseguimos experiencias porque tienen un valor real o porque simplemente nos hacen sentir bien en el momento? Como observó el filósofo Søren Kierkegaard, la búsqueda del placer inmediato puede alejarnos de un sentido más profundo de la existencia. El debate no se detiene ahí. El cine y la literatura han explorado esta idea en diversas obras. En la película Matrix, por ejemplo, Morfeo ofrece a Neo la posibilidad de elegir entre la píldora azul, que le mantendría en una cómoda simulación, y la píldora roja, que le despertaría a la brutal realidad. La decisión de Neo refleja lo que muchos de nosotros queremos creer, que preferimos enfrentarnos a la verdad, por dolorosa que sea, que vivir en una mentira. ¿Pero haríamos lo mismo en la práctica? Sin embargo, la máquina de experimentos no es solo un dilema ético o filosófico. Es un espejo que nos obliga a enfrentarnos a cómo vivimos nuestras vidas, cómo buscamos la felicidad y el sentido, y cómo a menudo elegimos atajos en lugar de autenticidad. Y he aquí la provocación final.
Si supieras que la felicidad plena está a un botón de distancia, pero que todo lo relacionado con ella es una farsa, ¿lo pulsarías? Esta pregunta es más que una provocación teórica, es una llamada a reflexionar sobre lo que realmente importa, porque al final, quizá lo que hace valiosas nuestras experiencias no es solo lo que sentimos, sino lo que vivimos, el dolor, la lucha, el crecimiento que las hacen únicas. Ahora que hemos explorado la tensión entre autenticidad e ilusión, nos queda por abordar una última cuestión. Si no podemos confiar plenamente en la realidad, ni en nuestra propia percepción, ¿cómo podemos encontrar sentido en un mundo tan inestable? Para ello, necesitamos asomarnos al abismo filosófico más profundo, la idea de la nada, el vacío existencial que tanto nos aterroriza como nos transforma. Con cada teoría que exploramos, desafiamos los cimientos de lo que creemos sólido. Pensamos en la posibilidad de que el mundo que nos rodea no sea más que una proyección de nuestra mente. Pensamos que incluso nuestros recuerdos y nuestra identidad se reconstruyen constantemente. Observamos la ciencia y nos damos cuenta de que lo que llamamos realidad puede ser solo una interpretación conveniente, lejos de ser la verdad absoluta. Y por último, nos enfrentamos al vacío, no como una ausencia, sino como un espejo que refleja el sentido que decidimos dar a la vida. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre nosotros mismos? ¿Sobre el mundo que habitamos? ¿De la propia existencia? Quizá el mayor regalo de estas teorías no sea que responden a nuestras preguntas, sino que amplían nuestra capacidad de cuestionar. Porque, en el fondo, el acto de cuestionar es lo que nos hace humanos. Es lo que nos saca de la pasividad, de aceptar todo como dado, y nos pone en un estado de búsqueda constante, no para obtener respuestas definitivas, sino para comprender quiénes somos en medio del caos. Ahora, párate a pensar, ¿qué es lo que más te inquieta? ¿La posibilidad de que el mundo sea una simulación? ¿Que seas un cerebro en una cuba? ¿O que tal vez tu identidad no sea más que una colección de recuerdos siempre cambiantes? Además, ¿qué sientes cuando te enfrentas al vacío? ¿Es miedo? ¿O hay una invitación oculta tras ese miedo? Una invitación a crear significado donde antes no había nada. ¿Y si no existe una única verdad? ¿Invalida eso todo lo que experimentamos? ¿O es que la belleza de la vida está precisamente en su incertidumbre? Piensa en la música que te emociona, en las conversaciones que te marcan, en los momentos que te hacen sentir vivo. ¿Son menos reales porque el universo puede ser una simulación? ¿O por el contrario, son aún más significativos porque has elegido darles valor? La filosofía no nos dice lo que está bien o mal. Nos invita a mirar el mundo con ojos curiosos y a aceptar que las respuestas que buscamos quizá nunca lleguen. Y eso no es un problema, porque el verdadero misterio no está en resolver todas las preguntas, sino en vivir plenamente, incluso sin respuestas. Y he aquí la provocación final. Si no hay forma de demostrar que nada es verdad, entonces lo único que importa es lo que tú elijas creer. Elige cuestionar, elige crear, elige conectar. Quizá la mayor paradoja de todas sea esta. El vacío que tanto tememos no es un enemigo. Es un lienzo en blanco, esperando a ser llenado con lo que tú decidas poner ahí. Un gesto de amor, una búsqueda de conocimiento, un salto a lo desconocido. ¿Y qué harás con el vacío? La única certeza es que te está esperando. Deja un comentario. Si tuvieras que elegir una de estas teorías para vivir, ¿cuál sería? ¿O prefieres seguir con todas las preguntas abiertas? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.